Hola, feliz tarde, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de América es Noticia, nuestra emisión número 1022. Una emisión que les hemos prometido viene con todo, viene con un peso informativo importantísimo, porque el día de hoy vamos a tener la oportunidad, el privilegio de conversar con un hombre emblemático y polémico a la vez en Colombia, y se trata del coronel del ejército colombiano Hernán Mejía Gutiérrez. Fue comandante de batallones en Colombia y además se ha lanzado recientemente como precandidato presidencial para ocupar la primera magistratura del país neogranadino, uno de los países más importantes del continente. La preponderancia que tiene Colombia, por supuesto, nos llena de muchísimo interés a los latinoamericanos en general. Bueno, hoy vamos a tener al coronel y ya precandidato presidencial Hernán Mejía Gutiérrez, con quien, por supuesto, estaremos abordando temas que tienen que ver con la propia realidad de Colombia, pero también con lo que ocurre y acontece en nuestro continente americano. A propósito de esto, y mientras esperamos que el coronel se conecte con nosotros, estuve revisando las cifras del coronavirus, que por supuesto tendremos a bien compartir con el coronel. Y aunque no está en los primeros lugares, Colombia tiene un número bastante importante de contagiados. Ya llega a casi 160.000 los colombianos que han sido, positivos, han dado positivo en torno a esta pandemia. Y de esos casi 160.000, hay poco más de 5.000 personas que han perdido la vida. En porcentaje estamos hablando del 3.5% de los contagiados que pierden la vida en Colombia a partir del coronavirus. Bueno, de esto vamos a estar hablando también. Quería destacarlo a propósito de la entrevista al coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Vamos a ver si ya lo tenemos conectado con nosotros. Por cierto, sean ustedes todos cordialmente bienvenidos a nuestra emisión del día de hoy. Apóyennos compartiendo el programa. Van a la parte inferior derecha donde está la flecha y pues tienen la oportunidad de compartirlo con sus familiares y sus amigos. Además, les recuerdo que este programa queda grabado y lo pueden ver indefinidamente a través de mi Instagram TV. Voy a buscar al coronel, que estoy seguro que ya debe estar conectado con nosotros. Me dan un segundito. Sí, ya lo tengo allí con invitación. Esperemos que logremos hacer la conexión el día de hoy con el coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Dice conectando. Vamos a ver. Ayer tuvimos problemas. Ahora sí, lo tenemos allí. Coronel, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido a su casa. Vladimir, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Cómo se Vladimir, encuentra? buenas tardes. Mi saludo muy especial para ti, para ese gran elenco que tienes para este programa, para toda la audiencia que está pendiente de tus comentarios, de tus opiniones, de tus críticas. Reciban el saludo de este veterano de Colombia que quiere expresarles gratitud y que comparte la angustia de tantos colombianos que desde allá, fuera de nuestras fronteras, aprecian con tristeza lo que está ocurriendo. Muchas gracias por la oportunidad y aquí estoy para responder a tus inquietudes. Muy bien, muchísimas gracias a usted. Y como nuestro programa es internacional y tenemos personas de todas partes del continente, me voy a tomar el atrevimiento de presentarlo. Además, presentarlo porque usted no es un precandidato, digamos, común. Es una persona que tiene una historia importantísima en Colombia. Ha tenido una trascendencia en su carrera militar, 40 años en el ejército colombiano. Un hombre de batalla, algo interesante que revisando muy bien su biografía veía que usted no dejaba a sus soldados solos, sino que se iba con ellos a ir al campo de batalla cuando le tocaba. Pues además condecorado no solamente en Colombia sino internacionalmente, como por cierto militar hispano o latinoamericano, mejor dicho, con mayor condecoración en el continente. Aparte, por supuesto, tenemos que conversar sobre el tema de su detención, sobre la condena, sobre estos 10 años en los que estuvo en cárcel y lo más importante, centrarnos primero en Colombia y luego hablar del continente. Dicho esto, coronel, y dándole de nuevo la bienvenida, arranquemos por Colombia. Una Colombia que ha pasado por unas fases, por unas etapas que usted ha vivido en primera persona, incluso ha sido actor en muchas de ellas. Una Colombia que no quiero llamarla como un camaleón que se ha ido camuflando de una a otra en función a la realidad y a la orientación política y a las propias debilidades y problemas que sufre la institucionalidad colombiana, pero que sin duda alguna ha sido una Colombia
que no es la misma cuando Uribe, que no es la misma cuando Santos toma Colombia, y por supuesto vamos a estar hablando del tema de Santos, luego con Duque, y por supuesto lo que usted vivió años atrás con el tema de la FARC. Yo quiero que nos describa la Colombia de hoy día, la Colombia del precandidato presidencial Hernán Mejía Gutiérrez. Bienvenido. Vladimir, gracias por esta oportunidad nuevamente. Colombia es el país más hermoso del mundo. La soñamos como una patria grande, respetada y libre, pero hoy tiene amenazas desde muchas orillas. Para nadie es un secreto, y es muy triste reconocerlo, que somos el primer productor mundial de coca. Y es un título deshonroso y humillante para los buenos patriotas. Con el agravante de que esta droga es el combustible para todos los conflictos y tenemos que combatirla. Igualmente, una situación de violencia desencadenada a pesar de encontrarnos supuestamente en modo posconflicto, con muchos grupos que se salieron de las FARC pero solamente cambiaron de marca, pero hoy, después de unos años de ese famoso pacto, en las carreteras, en los valles, en las fincas, se respira temor. Nuevamente el secuestro, el asesinato, la extorsión, las vacunas, se enseñorean por un país que merece ya una suerte mejor. Tengo muy claro yo, Vladimir, y distinguida audiencia, que para lo único que sirvió ese pacto que se hizo en La Habana entre unos terroristas y unos traidores, solamente sirvió para demostrar que el peor problema no era la guerrilla y el narcotráfico, sino que por encima de ello, y culpable de esas tragedias, es la clase política corrupta de un país que no me explico cómo ha sobrevivido en medio de ese nivel de porquería que lo ahoga. Ahora, hablando del país, pero hablando del candidato también, hay varios elementos que me saltan, por supuesto, a la atención, y es que hay tres grandes grupos que pudieran, por ejemplo, ponerle peros a su candidatura. Y es importante conocer y a su viva voz, bueno, su opinión y cómo se dirige a estos grupos. El primer grupo pudiera ser aquel que tenga una animadversión directa a todos aquellos que hayan sido o sean militares. Usted ya está en situación de retiro. El propio presidente Duque firmó la orden a finales del año pasado, de eso estaremos hablando en unos minutos, pero con la experiencia que ha vivido América Latina, con Chávez, por ejemplo, cuando llegó al poder, cambiándole el zapato al actor, pues también pudiéramos conversar sobre la impronta de Jair Bolsonaro en Brasil, y fíjense que estoy saltando de una orientación política a otra, entre otros. Es decir, ¿cuál sería su palabra para con aquellos que dicen no queremos militares en el poder civil en nuestro continente y en nuestros países? Vladimir, la situación de Colombia es muy especial en este momento. Tenemos muy claro que la política fluye de acuerdo a las circunstancias. Hoy el país pide a gritos orden. Yo he asimilado todo esto con la casa que cada familia sueña. Vladimir, Hernán Mejía y todos soñamos con una casa. Pero esa casa la queremos limpia, la queremos en orden. Queremos que nuestros hijos tengan la mejor educación. Queremos que los líderes de esa casa, que son los padres, sean justos, que premien y sancionen de acuerdo a la actitud de la persona. Que al borde de nuestra casa, en la del vecino, no se escondan bandidos para atracar a las gentes buenas. Esa es la casa que soñamos y en este momento esa casa se llama Colombia, Vladimir. ¿Quién más que esos hombres y mujeres que un día en un campo de parada juraron entregar hasta su propia vida a cambio de nada para salvar la nación, pues son garantía de que conocen el país, conocen las necesidades y saben cómo solucionarlas, que esa es la parte más importante. Yo pienso que en todo el cono suramericano, Colombia es tal vez el país con vocación democrática más grande y más histórica. Paradójicamente, el último militar que estuvo en la presidencia fue el general Gustavo Rojas Pinilla.
entre 1953 y 1957, pero aún hoy, Vladimir, sus obras, su visión y su actitud política, favoreciendo como nadie a la democracia, brillan en el entorno. Fue el primero que... Tenemos problemas de conexión, no sé si a ustedes les está llegando de manera correcta el audio y el video. Se nos quedó guindado el video del coronel. Vamos a ver qué puede estar pasando por acá. Me dan un segundito, voy a tener que sacarlo un momento del aire y luego lo incorporamos de nuevo. Coronel, si usted me está escuchando, voy a sacarlo del aire. Porque, bueno, por supuesto, bien interesante la conversación que tenemos con el coronel Hernán Mejía, precandidato presidencial para Colombia. Me dan un segundito que quiero buscarlo inmediatamente. Vamos a ver el coronel, a ver si lo tenemos por acá. Sí, ahí lo tenemos. Vamos a esperar a que nuevamente el coronel nos pueda y vamos a ver si es que lo logramos conectar. Coronel, vamos a ver. Me dan un segundo, no lo consigo. Le voy a pedir a mi productora que le escriba al coronel, que le deje saber que, bueno, que vuelva a salir y entre. Dice, se desconectó tal cual, Maru. Estoy revisando y está desconectado. Les recuerdo, estamos conversando con el coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Para los que no conocen al coronel, que no son colombianos, es importante hacer historia. El coronel tiene, como decía, 40 años de experiencia. Él fue comandante de batallones en Colombia y él fue durante el tiempo de Uribe, por supuesto la historia es mucho más grande, pero quiero ir al punto más importante, al menos el que yo le daría mayor peso, fue uno de los militares activos, de los oficiales activos más importantes para controlar a un país que estaba dominado por las fuerzas de la guerrilla y de los grupos terroristas en Colombia, y el coronel Hernán Mejía fue encargado con sus batallones, fue encargado de salir y recuperar distintas zonas, son 3, 4, 5 zonas distintas, grandes regiones, recuperarlos para el país. Ustedes recordarán cuando Uribe recibe el poder de un país secuestrado por el terrorismo en Colombia. Y vimos cómo, no poco a poco, sino muy rápidamente, el accionar, el actuar de Uribe y de las fuerzas militares colombianas bajo el mando del presidente Álvaro Uribe, pues bueno, comenzaron a cambiarle la cara a Colombia velozmente a tal punto, y ya incorporo al coronel. Maru, déjame saber si ya está conectado de nuevo, mientras tanto continúo con nuestra gente. Bueno, comenzaron a cambiar la cara a Colombia hasta que llegaron al eslogan que ustedes seguramente recordarán: Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar, porque ya no era el riesgo de la droga, del secuestro, de los retenes. ¿Por qué? Porque estaban totalmente arrinconados. De hecho, cuando entra Santos, todo, digamos, la esperanza era terminar el legado de Uribe en su oportunidad de los 2 periodos y, por supuesto, conseguir a una guerrilla y a grupos terroristas tan disminuidos, pues que no les quedaría otra opción que rendirse y entregar las armas. Triste y desgraciadamente, la orientación fue otra, y casualmente estamos hablando de una orientación de un hombre como Santos, que, bueno, insistimos, traicionó lo que había significado todo ese trabajo que se había hecho durante la era de Uribe. No dice, ese es el trabajo de los militares, totalmente de acuerdo. Por cierto, dejé los comentarios intencionalmente para que ustedes puedan ir conversando entre todos a partir de esta importantísima entrevista al coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Voy a ver si ya lo tenemos de nuevo con nosotros. Seguramente tuvo algún problema de conexión. Me dan un segundito a ver si lo conseguimos. Si no, vamos a ver, un segundito, coronel. No lo veo todavía. Me dan un segundo. Sí, no veo todavía al coronel. Esperemos a ver si lo logramos conectar, porque hay muchísimas preguntas que quiero hacer al coronel. Nos saluda Arsenia Prieto y nos dicen irónicamente, se ganó el premio Nobel de la Paz. Estamos hablando, por supuesto, no del coronel, sino de Santos. Y aquí estamos viendo otra de las consecuencias. Cuando uno baja la presión, cuando uno baja la mano de hierro que tiene que significar el ejército de cara a los grupos terroristas. Con Uribe, el sembradío de hoja de coca había llegado a números tan reducidos como entre 20.000 y 40.000 hectáreas cultivables en Colombia. Hoy en día, y tengo la cifra más reciente y también quería conversarla con el coronel, y me dejan saber, si ven por allí que se conecta el coronel, por favor me dejan saber, 212.000
hectáreas de hoja de coca. Entonces, pues, estamos viendo lo que ocurre cuando le baja la presión a los grupos terroristas. Y, por cierto, por bajarle la presión a los grupos terroristas, esta puede ser una de las principales causas que permitieron que tanto el ELN como la FARC mudaran su directiva, porque toda su plana directiva de, de estos dos grupos terroristas se encuentra en Venezuela. Bueno, esa mudanza también obedeció al haberle dado el suficiente tiempo para que se reagruparan, para que se reorganizaran, con una promesa que era estéril, con una promesa que no tenía ningún tipo de asidero, y era justamente la de pacificar una Colombia, pero pacificarla a costa incluso a la propia justicia que se tenía que aplicar de cara a los grupos terroristas colombianos como la FARC y como el ELN. Por supuesto, el acuerdo de paz se firmó básicamente con la FARC. Vladimir dice que se busca con esta entrevista con respecto a Venezuela. Ya vamos a hablar, justamente nos interesa saber cuál es la postura de una figura como el coronel Hernán Mejía Gutiérrez en torno a Venezuela, en torno a los países que están dominados por el comunismo, como Cuba, como Nicaragua, porque además Colombia, y lo decía el coronel, y yo coincido con él, Colombia tiene una preponderancia magistral en el continente, en América Latina, y eso es cierto, para bien o para mal, como usted lo quiera ver, tiene una importancia de cara a nuestro continente. Nos dice que guardemos, Juan Manuel dice que guardemos el live, sí, eso es lo que espero, ojalá que podamos conectarnos con el coronel de nuevo. Yo creo que tiene problemas definitivamente de conexión el coronel. Lo teníamos perfecto y ustedes lo vieron. Vamos a ver. No lo consigo aún, pero sigo con ustedes. Cosas interesantes que quería compartir. Fíjense que el coronel Mejía, que busquen su biografía, busquen de quién estoy hablando, y por ahí nos dicen, no es sano para la democracia un militar en el poder. Y ojo, yo entiendo perfectamente el escepticismo que puede haber en torno a las figuras militares en el poder civil, por eso fue que le hice esta pregunta, pero entiendo también el riesgo que está viviendo Colombia y que está viviendo el continente con gobiernos como el que significó el gobierno, como lo que fue el gobierno de Santos, y salvando las distancias, con la debilidad propia que tiene el gobierno Uribe. No digo que la solución sea esta, pero sí digo que es bien interesante entender cuál es la visión de un militar que se encargó de limpiar, y cuidado con lo que estoy diciendo sobre limpiar, estoy hablando de controlar, limpiar las regiones para volverlas a entregar a la institucionalidad colombiana, porque esto es lo importante. ¿Cómo libero yo a estas regiones para que pasen, digamos, pasen finalmente a formar parte de lugares con libertad, de lugares donde no hay cobro de vacunas, de lugares donde no hay secuestro, donde no hay violaciones? Bueno, pues una de las maneras es enfrentar, y prácticamente la principal, enfrentar directamente a los grupos terroristas que están instalados allí. Si no, vayan al caso de Venezuela. Comenzaron con un estado, el ELN y la FARC. Ya el ELN se habla que tiene entre 13 y 17 estados bajo su control. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No los enfrentamos? ¿Nos hacemos la vista gorda? ¿Acaso vamos a solucionar algo con esto? Ya Fundarredes en Venezuela hablaba de 15.000 jóvenes y adolescentes adoctrinados y que ya han pasado a formar parte de las filas del ELN. ¿Dónde van a combatir ellos? No solamente en Venezuela. Ellos van a combatir en Venezuela, van a combatir en Colombia, probablemente combatan en Ecuador. Entonces hay que entender la magnitud de la acción. Por lo tanto, al coronel Mejía, como doliente en primera persona, porque fue justamente uno de los grandes líderes militares que accionó, bueno, cuando le tocó accionar a sus cuerpos militares en contra de los grupos terroristas, y que ha visto ahora una Colombia retroceder, porque es una gran realidad, pues nos parece sumamente interesante el poder compartir con él y poder conocer sus propuestas de cara a un gobierno, un posible gobierno que pueda encabezar. Nos dice Mariel, los militares son de pensamiento vertical, nunca serán 100% democráticos. Lo tengo justamente acá como pregunta para compartirla con el coronel. Por ahí ya nos están avisando, voy a revisar de nuevo y me dan un segundito que tengo un problemita acá. Vamos a ver si... ahí ya lo tenemos de nuevo. Qué bueno, que ya logramos conectar. Esperemos que pueda funcionar. Continuando con esta conversación con el coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Ahí creo que se está conectando. Qué bueno que está de nuevo, coronel. No sé qué pasó, pero ¿me escucha bien? Recibido, Vladimir, claro y fuerte. Perfecto, buenísimo. Entonces, coronel, estábamos hablando de la Colombia que usted está percibiendo en este momento. No sé qué tanto tiempo estuvo conectado y si vio mis comentarios fuera de la entrevista.
y de usted como perfil, porque fíjese que obviamente es natural tener una respuesta a cualquier militar o exmilitar que intente llegar a la presidencia a partir de la experiencia que ha tenido, por ejemplo, Venezuela. Muchos de los que están conectados en este momento somos venezolanos y es interesantísimo escuchar de usted de manera directa por qué usted no va a suponer un riesgo para Colombia viniendo de una estructura vertical, pues en la cual muchas personas dicen ellos son muy buenos ejerciendo su rol como militares, pero cuando les toca gobernar, pues las cosas comienzan a fallar un poco desde el punto de vista democrático. ¿Qué nos podría decir, coronel? Bienvenido nuevamente. Gracias, Vladimir. No, y agradezco muchísimo los comentarios. Realmente, pues sí debe haber un temor en que suba un militar, especialmente por parte de los corruptos. Cuando la política, como en el caso de mi país, ha cambiado de rumbo y es la culpable de las tragedias, pues tiene que temer y atacar a un hombre limpio que quiera subir. Las propuestas que tiene cualquier candidato para arreglar una nación son seguridad, educación, la economía, el bienestar social y la justicia. Y en mi país, teniendo tantos recursos, todas esas temas tan importantes son víctimas de la corrupción. En Colombia, para llegar a la presidencia de la República, una campaña cuesta más de 35.000 millones. Para llegar al Congreso, a un senador le vale más de 5.000 millones su campaña. A un representante de la Cámara igualmente. Para los alcaldes, para los concejales, para los magistrados, tienen topes. Entonces, mientras no rompamos con esa olla corrupta, siempre van a subir los mismos con las mismas. Y esperar un cambio en esa situación es el error más grande. Yo pienso que como soldado viví las 4 décadas más difíciles y violentas de Colombia. Pero también pude estar en las regiones donde nunca llega el Estado y solamente han llegado los soldados. Conocer de primera mano las necesidades y vivir la tragedia como muy pocos la han vivido. Esa situación, después de tanto tiempo, Vladimir, en primer término, me permite llegar a esta instancia despojado de odios. Podría fácilmente decirse, bueno, y Hernán Mejía ya con sueldo de retiro porque no se va tranquilo a disfrutar su vida, si desde muy temprano, desde jovencito está en las armas, está en el ejército, ha estado en la guerra, pero es que a un buen soldado le duele su país y le da tristeza envainar el sable y guardarlo cuando la amenaza aún está latente en cada una de las regiones. Eso me mueve y yo pienso que no me miren como un soldado, sino como un ciudadano que le sirvió durante mucho tiempo a la patria y hoy quiere de nuevo aportar. Yo pienso que esa es la mejor de las propuestas. Ninguno de los respetables candidatos que irán a estar ahí ha tenido un compromiso tan grande con su patria de llegar a decir, y llegado el caso, doy mi vida por defenderla. Así es. A poquitos. Y eso pienso es una buena carta para que la analicen antes de descalificar solamente por haber puesto el camuflado y el pecho a las balas. Pienso que merecemos una oportunidad. Así es, y además algo que de pronto algunas personas que no lo conozcan, que no sean colombianos, pues no saben, y lo comenté al principio, que usted nunca dejó a sus soldados solos. De hecho, en una entrevista estuve revisando que usted recibió 7 disparos, ¿cierto? En 3 enfrentamientos distintos, además 2 atentados. Es decir, no es fácil. Usted en primera persona ha vivido las consecuencias de un Estado débil y disfuncional y pues por supuesto usted tuvo una encomienda muy importante que llevar adelante y yo particularmente se lo aplaudo porque le cuento que en el 2008 me tocó visitar, fui ponente de la Universidad del Rosario en Bogotá y me tocó visitar Colombia y tuve oportunidad de conversar con catedráticos, pero también con políticos, algunos políticos y sobre todo estudiosos del tema social en Colombia. Y uno de los grandes elementos tenía que ver con el cambio de la cara de Colombia para esa época. Comentaba cuando usted se fue del aire
aquel gran eslogan que lanzó el presidente Uribe, que además caló en todo el continente, que era Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar. Yo particularmente no sentí ningún tipo de riesgo y sé que en parte sus manos y su astucia como militar sumaron para que cambiara esa cara de una Colombia, pero una Colombia que triste y desgraciadamente ha regresado a las más de 200.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca, una Colombia que se ha dejado meter un autogol, yo entiendo que fue en manos de Juan Manuel Santos con este acuerdo de paz que ha permitido darle una tregua, pero una tregua para que ellos se rearmaran y se reorganizaran. Usted decía, bueno, con cambio de branding o de marca, yo creo que ni eso, porque además no tuvieron ni siquiera la decencia de ir al Congreso con otro nombre, además las siglas seguían siendo las mismas, ¿no? Y aparte de esto, entender lo que esto significó en términos de reagrupamiento de estos grupos como el ELN y como la FARC, ahora en Venezuela, que no es que han dejado Colombia, pero su dirigencia se encuentra en Venezuela. Un problema muy serio que está viviendo hoy en día. Y además le sumamos el tema de la corrupción, que usted lo comentaba, políticos corruptos, políticos ineficientes y problemas en el sistema de la educación y el de la salud. Es decir, no es cualquier cosa lo que usted recibiría como presidente de la República. ¿Por dónde debería arrancar usted de tomar la primera magistratura del país? El balance, como tú lo dices, es absolutamente negativo para iniciar esta empresa de salvar una patria, Vladimir. Empezando porque la situación económica es muy grave, la deuda externa se ha multiplicado, está en más de 139.000 millones de dólares, pero tenemos la gente para sacar el país del hueco. ¿Cuáles son los problemas? La corrupción, que necesariamente debe tener un tratamiento estricto. Yo he leído mucho sobre los países que lo han logrado. Lógicamente que cada población pues tiene su propia idiosincrasia y respecto de ese tipo de democracias que tenemos que actuar. Gravísimo nuestro problema con Venezuela es una puerta grande, abierta y sin control de narcotráfico y de terrorismo que entra y sale y afecta no solo a los dos países, sino a todo el hemisferio. Soy un convencido de que ya es hora de ponerle coto a esta situación y reorganizar esa nación para que sea una democracia y recupere esa riqueza y ese poder que tanto tuvo como es Venezuela. Igualmente, eso no se hace con pañitos de agua tibia, eso es con medidas fuertes. Y Colombia también está pidiendo medidas fuertes. Aquí no podemos permitir que unos indígenas cerca de su resguardo secuestren 40 soldados que tienen los fusiles y las armas de la República y estos no se puedan defender. Eso no puede existir en un país que se precia de ser un Estado social de derecho. La autoridad se respeta. Recuperar las normas y las leyes es una prioridad que se debe tener. Efectivamente, Vladimir, como iniciabas en este comentario, fui herido en muchas ocasiones, siempre cumpliendo la misión constitucional de rescatar a mis compatriotas de las garras del terrorismo, de rescatar poblaciones tomadas. Esas heridas en el cuerpo han sido fuertes, pero con el corazón en la mano te cuento que las heridas en el alma son más dolorosas. Ver morir a mis hombres en esas operaciones y sentir hoy que su sangre fue derramada en vano es triste. Haber estado en prisión por 10 años con el único pecado de haber enfrentado y derrotado al terrorismo no puede ser un caso normal para un ciudadano colombiano. Peor aún, sin condena en firme y sin que existan pruebas en mi contra. Sin embargo, lo soportamos con dignidad y por eso es el dolor tan grande que me mueve a que Colombia salga de este hueco, a estar seguros de que lo podemos hacer, de que nuestras riquezas naturales, nuestra posición geográfica son envidiables. Tenemos más de 3.000 kilómetros de litoral sobre el Océano Pacífico y Atlántico.
y sin embargo importamos sardinas y atún del Ecuador. Tenemos una gran capacidad en petróleo como Venezuela. Tenemos tal vez el más envidiable sistema natural hídrico, nuestros ríos. Tenemos en nuestras alturas y en nuestros valles la mejor oportunidad para las energías limpias, como la energía eólica. Pero nunca el Estado ha llegado a las fronteras y se ha resumido en una sociedad, en una camarilla que lleva 200 años administrando la finca que se llama Colombia. Es hora de cambiar. Esa es mi propuesta y pongo a disposición mi vida y mi esfuerzo para que esto ocurra con transparencia y con honestidad. Coronel, si nos toca hacer un ejercicio de memoria, cuando usted le tocaba con sus hombres, que sé que son decenas los que perdieron la vida junto a usted cuando estaban con usted para rescatar estos pueblos, estas poblaciones, ¿cómo lo recibían los pobladores? ¿Cómo lo recibían aquellas personas que vivían en estos lugares que incluso el propio gobierno no llegaba en su oportunidad y que ustedes finalmente llegaron para rescatarlo de lo que significaba el control de estos grupos terroristas? Vladimir, esa es la parte más emocionante para un soldado, que cada población en el Cauca, en el Guaviare, en el Caquetá, en el Putumayo, en las selvas, en los valles, en los llanos, lograr abrazar a esos campesinos, lograr abrazar a esas personas que salvamos y que todos sacaran pañuelos blancos y apoyaran a su ejército, pues era la mejor recompensa para un soldado. Sin embargo, le quedaba a uno el sabor amargo de que los soldados llegábamos, librábamos la batalla y la ganábamos. Pero nos tocaba irnos a cumplir la misión en otro lugar y hasta ahí llegaba todo. La presencia del Estado es nula en esas regiones. Y soy un convencido, Vladimir, que los ejércitos libran las batallas, pero son los pueblos con esa representación política los que deciden si se pierde o se gana una guerra. En este momento, por eso la estamos perdiendo. Ahora, hablando justamente de perder, hay analistas, hay personalidades en Colombia que se refieren a la FARC como dos cuerpos distintos, como uno, el político, el que tomó beligerancia a partir del acuerdo de paz, y lo que ellos llaman, y digo ellos y no nosotros, porque yo particularmente no le llamo así, disidencia de la FARC. ¿En Colombia realmente existe una disidencia o es parte de un plan corporativo de la FARC para controlar el tema político, controlar el tema militar, entre otros? No, yo soy un convencido, Vladimir, de que las FARC tenían escrito su libreto y son muy pocas las personas que han cumplido con los famosos acuerdos que se firmaron. Yo creo que en este momento la decisión debe ser de aceptar bajo las condiciones previstas a quienes cumplieron con esa desmovilización y entrega de armas. Y para el resto, que no se pueden llamar ni disidencias, ni grupos armados organizados, ni bandas criminales, sino FARC, que están de nuevo recuperando esas áreas para delinquir, debe caerles el poder del Estado con todo el rigor de las fuerzas militares. No hay otra salida. Ya en esas condiciones, la paz no se negocia, la paz se conquista con la legitimidad y el monopolio de las armas por parte de las fuerzas militares. ¿Y las fuerzas militares están en condiciones para reconquistar esa paz en Colombia? Sí, Vladimir, necesitan motivación y necesitan respaldo. La mejor forma de destruir a nuestras fuerzas militares lo hicieron desde el punto de vista político. Las fuerzas militares de Colombia son poderosas, pero cuando las mejores armas, los mejores helicópteros, los mejores misiles están en manos de hombres desmotivados y mal entrenados, son solo chatarra. Claro. Cuando el militar teme desarrollar una operación legítima, porque puede pasar detenido, porque políticamente quitaron el fuero militar, porque desvalijaron la justicia penal militar, porque la justicia ordinaria hace parte de la componenda política para acabar con las fuerzas militares, es muy difícil. Es que hay que recuperar el fuero militar
y que esos hombres que están allá en la batalla vayan confiados en que su Estado los va a defender por su acción constitucional. Esto no es patrocinar la impunidad, esto es colocarle un escudo legítimo a quienes van a entregarlo todo a cambio de la seguridad, inclusive de su propia vida. Ellos merecen tener un respaldo y una seguridad jurídica que les permita actuar dentro de lo que les corresponde en la Constitución. Hemos desvalijado y sacado de contexto la misión de un ejército, la misión de una policía. Los policías de Colombia sufren a diario controlando todo lo que pasa en las regiones urbanas y son humillados y atacados y enjuiciados de manera infame. Las policías, Vladimir, en el mundo entero son fuerzas preventivas. Al policía le dan unas esposas, le dan un bolillo, le dan una pistola eléctrica, le dan gas paralizante y son preventivas. Pero al soldado le dan un fusil y unas granadas. Por eso los ejércitos, duélale a quien le duela, y dentro del derecho internacional humanitario son fuerzas letales. Por eso cuando se habla de militarizar una región o militarizar un área, deben preverse consecuencias graves. Claro, con toda la extensión de la palabra. Al soldado no lo pueden exigir que haga tortilla sin romper los huevos. Entonces no lo empleen. Claro. Y es interesante que usted hable con esta franqueza, con esta sinceridad, porque bueno, en un mundo como el que estamos viviendo hoy en día, el relativismo nos lleva incluso a discutir si se debe o no facilitar fondos para, por ejemplo, las policías acá en Estados Unidos, a partir de lo que significó el hecho del asesinato de George Floyd. Y sé que estoy saliéndome de Colombia, pero no del contexto. Y es interesante el ser franco y directo en torno a este tipo de temas. Y hablando justamente de Estados Unidos, coronel, Estados Unidos ha formado parte fundamental de la lucha en contra de la droga, de los carteles en Colombia. Usted seguramente ha tenido oportunidad de trabajar de manera directa con ellos. ¿Cuál es su apreciación? Usted, de llegar a ser presidente de la República de Colombia, ¿continuaría con estos acuerdos con Estados Unidos? ¿Cuál es su lectura al respecto? Vladimir, yo tuve la oportunidad de hacer varios cursos y especializaciones de combate en Estados Unidos. Estuve en Fort Bragg, estuve en Fort Chaffee, estuve en Fort Benning, fui diplomático en Washington, en la Junta Interamericana de Defensa y en la Embajada. Yo no solo mantendría las relaciones, sino que las reforzaría. Estados Unidos representa el símbolo más grande de democracia en el mundo entero. Y debemos ser sus socios y sus aliados para acabar con el narcotráfico. Mire, yo aquí todos los días, en muchas ocasiones se salen mis lágrimas, Vladimir, porque los soldados no son para arrancar matas de coca. Los soldados son para defender la soberanía de la nación. La coca se debe fumigar y punto. Y a las personas que viven allá se les debe reubicar y darles una oportunidad para que trabajen. Y es posible. Económicamente es posible hacerlo, la reubicación de los campesinos. Claro que sí. Nosotros somos un país inmenso, con muchos recursos, donde se han acumulado las riquezas solo en un sector y por eso debemos desarrollar las regiones. Aquí son 5 ciudades y punto. Y resulta que hacia el sur del país, nuestra Orinoquía, nuestra Amazonía, nuestro litoral pacífico, con esas costas inmensas y no han sido explotados. Porque no conviene o porque no lo quieren hacer o porque la corrupción supera las esperanzas de los pueblos. Entonces, sería muy importante ese programa donde pudieran hablar las regiones, donde pudiera desarrollarse la frontera y donde esos que están allá en Leticia, en Arauca, en todas las fronteras, también sientan que son colombianos. Eso es muy importante y es definitivo en el desarrollo de un país. Y hablando ya no solamente del aspecto militar, coronel, Colombia, Estados Unidos, Tratado de Libre Comercio, usted ha declarado, y algo que me parece bien interesante, ha hablado sobre el Estado, y aquí lo cito textualmente, usted dice que el Estado no crea riqueza, el Estado se la roba. Y pienso cuál sería su postura, no solamente de cara a las privatizaciones, que también conversa sobre esto, dejar en manos privadas la producción, la generación de riqueza y que no quede en manos del Estado, cosa con la que estoy de acuerdo también. Pero me pregunto sobre el Tratado de Libre Comercio y sobre incremento de
de la vía pues, comercial de exportación e importación entre Colombia y Estados Unidos. Háblenos un poco de esto. Bueno, Estados Unidos en este momento es nuestro primer socio comercial. Las flores, el banano, nuestros productos esencialmente van hacia Estados Unidos. Sin embargo, yo en el entendido de los tratados de libre comercio soy un convencido de que Colombia tiene unas capacidades y unos recursos muy grandes, Vladimir, y que nosotros debemos abrir las puertas y las ventanas al mundo entero. Lógicamente, como en nuestra casa, estar prevenido porque entran moscas y habichuchos. Así es. Pero hay que abrirlas. Yo pienso que Colombia tiene un gran potencial, no solo hacia Estados Unidos, sino hacia el Pacífico. Colombia es un gran productor de minerales, de vegetales. Del café, por ejemplo. Del café. Entonces, las ilusiones y las expectativas son muy grandes. Hay objetivos a corto, mediano y largo plazo. Una de mis propuestas, que es muy valedera e inmediata, Vladimir, porque en estos 110 días de encerramiento del país, de la pandemia, del aislamiento total, hay un gremio al que nadie mira, pero ha permitido que no haya hambre, y son los campesinos. Ellos siembran su parcela, les pagan como quieren y a veces pierden sus cosechas. Sí, una miseria, sí. Y en esta pandemia son los que han salvado al país. Necesitamos las vías de comunicación para que saquen sus productos, pero mientras esas vías se hacen, el Estado debía proveer unos centros de acopio agrícolas para comprarle a esos campesinos en cada región y que el Estado se encargue de comercializar y de surtir las grandes capitales y el mundo entero. Entonces, ese grupo de campesinos, Colombia es un país agrícola por esencia. Son 1.138.900 kilómetros cuadrados de tierra fértil, de tierra donde se produce lo mejor, con todos los climas. Alguna vez un general israelita me decía, Hernán, si nosotros viviéramos en un territorio como el de Colombia, hace años seríamos la primera potencia del mundo. Entonces, y esto va para Venezuela, para Ecuador, para Perú, los que estamos en esa región, tan bien ubicada geográficamente, pero tan mal gobernada durante 200 años. Y aquí podemos perfectamente engranar, coronel, lo que usted nos comentaba sobre el tema de la educación. Israel es un gran ejemplo. ¿Y por qué es un gran ejemplo? Porque Israel como nación se constituyó en un desierto. La diferencia es abismal entre Colombia e Israel y vemos lo que significa Israel como potencia. Y la clave fundamental no tenía que ver con los recursos comparativos, es decir, con lo que tengo en el suelo y no he hecho nada para obtenerlo, simplemente fue un regalo de Dios. Pero cuando me voy al tema competitivo entiendo la importancia del capital humano y el capital humano se forma fundamentalmente a través de la educación. Así que aquí pues perfectamente coincidimos. Ahora, coronel, usted mencionó nuevamente a Venezuela. Usted llega a la Casa de Nariño como presidente de la República de Colombia y se sienta en su despacho y le toca tomar decisiones sobre el tema venezolano. Si nos vamos en términos micro, que no son tan micro, tenemos ejemplos con lo que ocurrió con Raúl Reyes en Ecuador, una hazaña, así la denominaría yo, una hazaña que le dio unos muy buenos puntos al presidente Uribe en su oportunidad. Pero tenemos un gran dolor de cabeza en Venezuela, como país vecino, como país hermano de Colombia. No solamente un dolor de cabeza, ojalá y fuera solamente un dolor de cabeza. Estamos hablando de una amenaza letal, real, inminente para Colombia. Tan inminente que yo siempre he dicho, el principal interesado en que caiga la dictadura en Venezuela no tiene por qué ser Estados Unidos, debería ser Colombia en primer término, por todo lo que implica. Usted sentado en su despacho, ¿qué acciones, qué tomaría, qué decidiría en torno al tema venezolano? Obviamente, estoy solamente en la parte superior del café, hay que ir aguas abajo, pero de cualquier manera, de entrada, ¿qué iniciaría en torno al tema venezolano? Vladimir, a lo largo de mi carrera, pues me he caracterizado por dos cosas, por llamar las cosas por su nombre y por ser políticamente incorrecto. Yo
no aceptaría, bueno, lo que llaman diplomacia, que es una hipocresía elegante. El primer paso es que se rompen relaciones con ese gobierno falso. Ese régimen no puede existir en Venezuela. Segundo, convocar de urgencia a todos los vecinos para tomar una decisión. Yo pienso que ya ese régimen desbordó todos los requisitos que exige el Consejo Permanente de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana, etcétera, para que se justifique una intervención legítima, si es del caso militar, pero acabar en 48 horas con ese problema. No puede ser que estando la primera potencia del mundo, a 100 y pico de millas, teniendo el apoyo, tengamos una situación que raya de lo político a lo ridículo en un continente, y que esa ridiculez ponga en juego la vida de tantas personas. Yo creo que hay que ponerle coto de manera inmediata, pagando el precio que haya que pagar, pero ya no dar más largo a eso. Sí, pero una ridiculez, como usted lo comenta, que ya ha caído en la negligencia, en una negligencia que ahora está afectándolos, por ejemplo, a ustedes. ¿Por qué cree que en Venezuela no ha entrado todavía una acción multinacional desde el punto de vista militar? Pues en mi concepto, Vladimir, hemos sido afectados todos, desde el primero hasta el último, por el famoso globalismo. El globalismo desdibuja la unidad nacional. El globalismo nos convence de que no tenemos fronteras y que debemos recibir lo que venga de todas partes. Esa influencia nefasta que ha llegado a Venezuela tiene en un limbo a muchas potencias que necesariamente han debido intervenir y acabar con esta situación. Yo veo pues una esperanza muy grande en Estados Unidos. Yo creo que debemos tomar acción. No sé cuáles son las implicaciones desde el punto de vista geopolítico respecto de ello, pero creo también que vale la pena pagar el precio, porque es salvar a un país entero que tenía necesariamente que estar entre los 5 o 6 países más ricos del mundo y lo llevaron a la miseria. Yo pienso que eso justifica ya una acción y pagar el precio que haya que pagar desde el punto de vista diplomático o lo que sea, pero hay que acabar con eso. ¿Y usted ve, de llegar a la Casa de Nariño, ve a Colombia en esa acción multinacional? Pues si se hace, Colombia debe estar, Vladimir. Somos los vecinos, los más afectados, los que hemos sentido en carne propia ese problema. Ahora, yo aprecio a mi país en este momento caminando sobre esa línea tan delgada de lo que fue año y medio antes de que llegara Chávez. Muy delgada, con un grupo de políticos corruptos de siempre frente a un grupo de populistas con sus famosas desobediencias civil y todo, que puede desencadenar en un minuto en una guerra civil. Entonces, yo justifico desde todo punto de vista una acción inmediata, rápida y contundente, y Colombia debe hacer parte de ella. Somos los más afectados, como tú lo dijiste. Debe estar Brasil, que también es muy afectado con esta situación, y creo que tendríamos el apoyo más grande en los Estados Unidos. Yo pienso que ese paso hay que darlo y soportar las consecuencias, pero es por un bien mayor. Claro. Y usted fíjese qué interesante, porque estamos hablando de Venezuela, pero también a la vez tocamos tema Colombia de manera fundamental. Usted describe a los grupos políticos colombianos de antes de Chávez y que, pues, muchos de ellos siguen perfectamente vigentes al día de hoy en Colombia. Habla de aquellos que son los corruptos y aquellos que son los populistas, que hablan de, bueno, de todo lo que tiene que ver con los procesos de desmontaje del Estado, porque básicamente es lo que han procurado, ¿no? Ellos siguen, coronel, gobernando Colombia. Entonces, si tenemos la inminencia de la desgracia humanitaria que se vive en Venezuela a causa de esos grupos populistas y de la izquierda, del comunismo que se instaló allí y ya terminó convirtiéndose en lo que decimos nosotros, un Estado criminal multiforme, porque no tiene una sola forma.
Eh, Nos vamos ahora a Colombia y me pregunto cómo hacer para reinstitucionalizar el país o siquiera, pudiéramos decir, ni siquiera reinstitucionalizar, sino institucionalizar a un país bajo la base de hacerlo fuerte y funcional, con esta gente dentro del poder, porque es una realidad, coronel, la gente, todavía siguen los populistas, los corruptos, y hay que sumarle ahora a las propias mafias criminales, más los grupos terroristas que ya están, a través de este acuerdo de paz, que están instalados en el poder. ¿Cómo hacer? ¿Cómo haría usted para incidir en la política interna de Colombia, para depurarla y para hacer de su país un país fuerte y funcional? Ese es el panorama, lo que tú describes es el panorama exactamente de Colombia, Vladimir. ¿Cuál es la crisis en este momento que pide a gritos un cambio total? La crisis de desconfianza generalizada en todas las instituciones. Tú ves las encuestas que hacen y sale el Congreso de Colombia con el 85% de desfavorabilidad. La justicia de Colombia con el 90% de desfavorabilidad. El gobierno rajado con menos del 30% en la credibilidad de los colombianos. Y hoy, tristemente, las fuerzas militares que siempre estuvieron arriba con un 40% nomás de apoyo. Esa deslegitimación de las instituciones se debe recuperar. Lógicamente, habrá medidas antipopulares, muchas, pero las instituciones, todas y cada una, deben ser depuradas y aconductadas. Ahora, pero Nosotros discúlpeme tenemos, que lo ataje allí. ¿Usted cree que Colombia sea capaz, y me disculpa, insisto en haberlo atajado, que Colombia sea capaz, digo Colombia, el pueblo, de aceptar esas medidas antipopulares? Porque podemos colocar como ejemplo a la Argentina de Macri cuando se aplicaron medidas concretas y como un tiro salió y volvió el kirchnerismo. Son cosas que uno pudiese pensar que era imposible imaginarse, pero ocurrió. Entonces, en Bolivia está Yanine Áñez, pero en cualquier momento gana el MAS, que es el movimiento de socialismo de Evo Morales, y Evo Morales regresa. Entonces, Colombia, el pueblo colombiano va a tener la madurez para entender esas medidas antipopulares. en este momento de hastío por la clase política, de hastío por la corrupción, pienso que están dadas las cosas Okay. para que se le dé el paso a un nuevo liderazgo basado en la preparación y en la capacidad de las personas. Yo tengo la fe de que en este momento, como lo decía, las circunstancias que están moviendo el panorama colombiano hacen que se exija y se pidan a grito esas medidas que cambien de una vez por todas el rumbo de esta historia, porque está en juego ya no solamente el poder político, Vladimir, sino la supervivencia de una nación democrática. Es nada menos que eso lo que se está arriesgando en este momento. Así es, y una Y eso potencia del hace, continente. así es. Ahora, le queda mucho por transitar en esta precandidatura. Lo primero, obviamente, es hablar del tema de la habilitación. Hay todavía una decisión jurídica por parte, si mal no entiendo, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y hay muchos temas que quedan pendientes, solo nos quedan unos 5 minutos. ¿Lo vamos a tener finalmente como candidato o va a tener la oportunidad de inscribirse? ¿Cómo ve el panorama jurídico? Desde el punto de vista jurídico, hasta este momento yo no tengo impedimento, Vladimir. Okay. Sería muy triste en un país de 50 millones de colombianos que quede habilitado el cabecilla de las FARC para ser presidente con muchas condenas en firme y un soldado que entregó la vida por su país sea descalificado. Sin embargo, la política en Colombia es dinámica. Yo creo que de la mano de Dios podemos lograrlo. Ahora, Hernán Mejía, pues no es un hombre, debe ser las ideas de un pueblo. Si lo descabezan, alguien tendrá que reemplazarlo, pero conservando esas ideas que no pueden morir. Yo creo que la intención de salvar una nación, la intención de ponerle orden a la casa, pues no puede quedarse en una sola persona. Jurídicamente, en este momento podemos esperar cualquier cosa. Si me tuvieron 10 años privado de la libertad,
sin una sola prueba y sin ninguna condena en firme, 10 años de prisión preventiva para un ser humano, es una demostración de que el poder corrupto puede hacer muchas cosas. Sin embargo, Vladimir, creo que vale la pena despertar a Colombia, creo que vale la pena jugármela. Nunca he dudado un instante en entregar todo por mi país. Jurídicamente estoy habilitado, no tengo ningún impedimento para ejercer cargos públicos, para hacer política, para contratar con el Estado y para ejercer una profesión u oficio. Como te digo, el señor Timochenko fue candidato a la presidencia, votaron por él. Así es. Con condenas en firme. Sería muy triste dentro de esta democracia que se permita que un soldado, que su pecado fue entregarlo todo por salvar la patria, sea descalificado. Pero estamos dispuestos a ese reto. Tengo en mi corazón y en mi mente un objetivo muy claro. Este movimiento que están haciendo va a ser un ejército de patriotas que va a cambiar el rumbo. Los reservistas de Colombia, los veteranos, esos que estuvieron allá con la cara pegada al barro, sintiendo el tableteo de las ametralladoras, rescatando a las poblaciones, ellos son los que me están apoyando. Esas personas que están por allá alejadas de todo y cerca de nada, que alguna vez vieron pasar a los soldados, son los que me están apoyando. Esos que estuvieron lejos de la política y hoy, ante el peligro, vencen su indiferencia y me dicen, podemos. Nosotros tampoco nos arrodillamos, Hernán Mejía, y estamos con usted. Yo confío en eso y de la mano de Dios podemos lograrlo, Vladimir. Es una gran empresa, difícil. De pronto soy el Quijote peleando con los molinos, pero vamos a ir adelante hasta donde Dios nos lo permita y mi gente me apoye. Claro. Bueno, amén por eso y le deseamos el mejor de los éxitos. Por supuesto quedan muchas preguntas en el tintero, pero nos toca hacer punto final. Nos quedan solamente 2 minutos para que la transmisión se termine, coronel. Un placer haberle tenido acá. Gracias por la deferencia y esperamos tenerlo de vuelta en Américas Noticias. Vladimir, gracias a usted, a todas las personas que acuden a escucharlo, a verlo, a sentir lo que está pasando en cada una de nuestras regiones. Me pongo a disposición de ustedes. Este soldado se la quiere jugar de nuevo y que Dios los bendiga y que Dios salve a Colombia. Amén, así es, que Dios salve a Colombia y que Dios salve a nuestro continente. Coronel Hernán Mejía Gutiérrez, un placer haberle tenido, ustedes también habernos acompañado. Por supuesto, vamos a estar siguiendo su carrera a la presidencia, a la primera magistratura del país y esperamos tenerlo. América es noticia. Y ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Aunque me queda 1 minuto 59 segundos habilitado para compartir con ustedes, otra vez coloco los comentarios, los quité para que pudieran ver al coronel Mejía, que no pudieran tener ningún tipo de ruido. Voy a tener este programa grabado acá en Instagram TV, pero también vamos a colocarlo en YouTube, lo vamos a colocar en las distintas redes para que ustedes tengan la oportunidad de volver a verlo y, por supuesto, esperamos tener de nuevo al coronel Mejía acá en América Noticias. Como siempre les digo, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos, Dios mediante. Será hasta mañana. Nos vemos.